Hola a todos y todas. Hoy día vamos a dar por terminado el balance metabólico. Como habíamos visto en la clase anterior, el metabolismo intermediario está regulado por el estado energético, el estado ácido-base, y nos falta analizar el estado redox como mecanismo de regulación que nos conducirá a un balance, a un estado de balance metabólico adecuado. Para analizar la regulación por el estado redox, vamos a utilizar como ejemplo la consecuencia que tiene en el estado redox del hígado la ingesta aguda de etanol. La ingesta aguda de etanol se refiere básicamente a aquella ingesta que no se relaciona o no tiene que ver con los individuos que son alcohólicos crónicos, sino que se relaciona directamente con individuos que en determinadas ocasiones, una fiesta por ejemplo, ingieren alcohol de manera incrementada, lo que lleva a una serie de efectos metabólicos. Entonces, la ingesta aguda de etanol sería la ingesta en exceso de etanol en algunas situaciones puntuales. Y como les dije, no implica que el individuo sea alcohólico. Con relación a el metabolismo del etanol, hay que indicar de que es predominantemente hepática y las enzimas que se encargan de fundamentalmente oxidarlo no poseen sistemas de regulación, ni por retroalimentación negativa, ni por alosterismo o modificación covalente reversible. Y esto es importante porque indica de que todo el alcohol que ustedes ingieran lo van a metabolizar sin control. Cosa curiosa es que el metabolismo del etanol tiene un alto valor calórico, lo que significa en términos prácticos que si no fuese por los daños severos que produce la ingesta continua de etanol a nivel hepático, ustedes podrían vivir de una dieta en etanol. En cuanto a la oxidación hepática de etanol, el hígado tiene dos sistemas enzimáticos, o dos enzimas, mejor dicho, la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa, que se encargan de reducir los niveles de alcohol. La primera, la alcohol deshidrogenasa, que es la que oxida directamente el alcohol y que es citoplasmática, toma el etanol y lo oxida de manera dependiente de NAD, generando en este proceso acetaldehído y NADH. La segunda enzima, que es mitocondrial, toma el acetaldehído, producto de la primera reacción enzimática, y lo oxida en forma dependiente de NAD a ácido acético. Ahora, fíjense que las dos reacciones generan altos niveles de NADH que van a terminar en la matriz mitocondrial como fuente de electrones para la cadena respiratoria. La alcohol deshidrogenasa, que produce NADH, a través de las lanzaderas puede introducir este NADH a la matriz mitocondrial, donde se encuentra el complejo 1 de la cadena respiratoria, que es el que oxida el NADH, y eso significa que el NADH proveniente tanto del alcohol deshidrogenasa como del aldehído deshidrogenasa van a ser sustrato del complejo 1 de la cadena respiratoria. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con las velocidades de entrada del etanol
a la matriz mitocondrial y su metabolización. Como la ingesta de, como ya les dije que las enzimas que oxidan el etanol no son reguladas, esto implica que estas enzimas van a funcionar mientras tengan como sustrato etanol y subsecuentemente acetaldehído. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a generar tanto NADH como tanto etanol ingieran. Y los niveles de NADH pueden llegar a ser exacerbadamente altos a nivel de la matriz mitocondrial si ustedes no detienen la ingesta de etanol. Porque todo lo que se metabolice va a servir para generar NADH. El problema de esto es que, si bien es cierto, la cadena respiratoria puede reoxidar el NADH, resulta que frente a ingestas muy altas en etanol, la cadena respiratoria no da abasto, se satura, y si ustedes siguen ingiriendo NADH por sobre estos límites, el NADH se va a empezar a acumular y no va a poder ser reoxidado. Este NADH que no se acumula porque simplemente no puede ser reoxidado a NAD, produce una serie de efectos a nivel del metabolismo. Uno de los efectos repercute sobre la gluconeogénesis. La ingesta aguda de etanol produce una reducción de la utilización de los precursores gluconeogénicos para sintetizar glucosa, lo que lleva a la llamada hipoglicemia alcohólica. Esto es porque, como se produce NADH en cantidades no controladas, las reacciones que normalmente van de derecha a izquierda y que permiten la gluconeogénesis, por ejemplo, a partir del lactato, del malato o del glicerol 3-fosfato, por el exceso de NADH, están muy desplazadas hacia la derecha, con lo cual la utilización de estos sustratos gluconeogénicos disminuye sustancialmente. Como consecuencia, entonces, en el estado redox hepático por la ingesta aguda de alcohol, se produce una reducción de precursores gluconeogénicos, una inhibición de la gluconeogénesis y, asociado a esto, una hipoglicemia alcohólica. Además, la producción de lactato y acetato, que se ve favorecida en esta situación, recuerden, por ejemplo, esta reacción y la reacción catalizada por la acetaldehído deshidrogenasa que genera ácido acético, produce acidosis metabólica y el exceso de lactato, hiperlacticidemia. Esto conduce, a la larga, a la inhibición del ciclo de Krebs. Los altos niveles producidos, en este caso, frente a la ingesta aguda del alcohol de NADH, producen una inhibición sustancial del ciclo de Krebs, del orden del 75%, lo que incide en la producción de bicarbonato. Y recuerden ustedes que el bicarbonato es un anión muy importante junto al CO2, que genera el ácido carbónico a nivel plasmático, para generar el llamado buffer plasmático que regula la concentración de protones a nivel del plasma. Por lo tanto, la inhibición del ciclo de Krebs puede llevar a una acidosis no compensada producto de la disminución de la generación de CO2 en la mitocondria y la generación de bicarbonato asociada a la producción de CO2. Para terminar esta clase, vamos a analizar el último punto que nos queda, que son las llamadas interrelaciones metabólicas y que son importantes para generar una situación de balance metabólico.
Vamos a estudiar brevemente el hígado como procesador metabólico central. Resulta que entre las características que posee el hígado y que dan cuenta de su importancia como órgano director de orquesta de nuestro metabolismo, es que este posee vías centrales comunes, por ejemplo, la glicolisis, el ciclo de Krebs, la beta-oxidación, el metabolismo de aminoácidos y la fosforilación oxidativa. También es poseedor de vías que son predominantemente hepáticas. Eso significa que están presentes en otros órganos, pero que tienen mayor importancia a nivel del hígado. La gluconeogénesis, por ejemplo, la lipogénesis, la síntesis de lipoproteínas, la colesterogénesis y la biotransformación de algunos xenobióticos. Los xenobióticos son en general compuestos que nosotros no metabolizamos normalmente, pero que cuando son ingeridos pueden ser procesados por el hígado y otros órganos de nuestro organismo. Por ejemplo, podría ser un xenobiótico, un subproducto de algún insecticida que por casualidad nosotros ingerimos. El hígado además es poseedor de vías exclusivamente hepáticas y de ahí la dependencia fundamental que tenemos nosotros del hígado como órganos que sostiene la vida de las personas. Entre ellas están la síntesis de urea, la síntesis de cuerpos cetónicos, la síntesis de algunas proteínas de exportación, por ejemplo, las que producen o que permiten sintetizar las VLDL, y otras lipoproteínas, la síntesis de ácidos y sales biliares y la síntesis de nuevo de purinas. El hígado además, y esto es importante, posee una gran flexibilidad metabólica. Resulta que, entre otras cosas, el hígado tiene una modulación bastante amplia de la expresión génica de distintos metabolitos. Y esta modulación de la expresión génica se realiza por efecto de metabolitos de la dieta, por efecto de hormonas o también por efecto de los llamados xenobióticos. Los xenobióticos en algunas ocasiones pueden producir alteraciones de la expresión génica hepática. Finalmente, el hígado, y de aquí también su importancia, es que posee un alto flujo sanguíneo, una gran cantidad de sangre pasa a través del hígado y tiene consumo energético primario de ácidos grasos y secundario de glucosa y aminoácidos. O sea, depende fundamentalmente de la metabolización de ácidos grasos para poder realizar sus funciones. Y finalmente, otra característica que presenta el hígado es la llamada zonación metabólica. Esto se relaciona con el hecho de que no todos los hepatocitos hacen exactamente lo mismo en el hígado. Hay algunos hepatocitos especializados para realizar ciertas funciones, por ejemplo, función gluconeogénica, y otros metabolitos que se especializan en el metabolismo de otros compuestos. Así que eso hace del hígado un órgano que es extremadamente importante para la regulación y control del metabolismo en humanos. Ahora, dentro de estos aspectos que involucran y que vimos acá, y que se relacionan con las llamadas interrelaciones, el hígado como procesador metabólico central, vamos a analizar, para finalizar este curso, la cetoacidosis que se produce en el diabético insulino dependiente. Ustedes saben de que
hay en forma característica, aunque esto ha ido cambiando en el tiempo, dos tipos de insulina, de diabetes. De insulina. Hay dos tipos de diabetes. La diabetes insulino dependiente y la diabetes que se generaba más bien en el adulto y que antes recibía el nombre de diabetes mellitus tipo 2, ¿no es cierto? En el caso de la diabetes insulino dependiente, por fallas a nivel del páncreas, la persona no produce insulina. Y esto puede producirse asociado al nacimiento o con el tiempo, relacionado a fenómenos como obesidad y otros que se producen con la edad a nivel de el funcionamiento de los órganos, ¿no es cierto? En el caso del paciente o del diabético insulino dependiente, este depende de insulina, de las inyecciones de insulina para mantener su vida. Ahora, este tipo de pacientes necesita una dieta controlada en carbohidratos, porque si no controla la cantidad de carbohidratos que ingiera en la dieta, pasa a una situación llamada no compensada, y que es muy peligrosa y que lo puede llevar a la muerte. ¿Qué pasa entonces en un paciente diabético insulino dependiente que no sigue las instrucciones de su médico? Lo que va a suceder es que va a tener como primera manifestación importante un incremento en la lipólisis a nivel del tejido adiposo, lo que genera una liberación también exacerbada de ácidos grasos que pueden ser metabolizados por el hígado, ¿no es cierto? Los aminoácidos que provienen del músculo, tanto los glucogénicos como los cetogénicos, también pueden ser metabolizados a nivel del hígado. Por lo tanto, es importante tenerlos como factor que puede alterar aún más el metabolismo en este tipo de personas. Los ácidos grasos, ustedes saben, se activan, entran a la mitocondria y son oxidados mediante la beta-oxidación. Si el paciente se encuentra en esta condición no compensada, lo que ustedes van a tener es un alto nivel de beta-oxidación, lo que lleva a la subida de la relación NADH reducido NAD oxidado. El acetilcoenzimo A que se produce producto de la beta-oxidación eventualmente puede entrar al ciclo de Krebs, pero como los niveles de NADH son altos, el ciclo de Krebs se inhibe y se puede inhibir bastante significativamente, lo que hace que el acetilcoenzimo A, que normalmente va al ciclo de Krebs, sea utilizado como sustrato para la síntesis de cuerpos cetónicos. El incremento, además de la razón NADH o NAD reducido versus NAD oxidado, incrementa la producción de cuerpos cetónicos como el beta-hidroxibutirato. Y ustedes saben que el hígado produce los cuerpos cetónicos a nivel de la mitocondria, pero los lleva a la sangre. Y en la sangre son normalmente transportados a los tejidos extrahepáticos. Ahora, los cuerpos cetónicos en este tipo de personas, la producción de cuerpos cetónicos va a estar bastante incrementada, lo que puede llevar en algunas situaciones a detectarse cuerpos cetónicos en la orina. Ahora, una persona que carece de insulina y por alguna razón se ha descompensado, porque no sigue el tratamiento o porque ingiere exceso de carbohidratos en su dieta, o eventualmente no se inyectara la insulina que requiere,
obviamente no va a poder sintetizar ácidos grasos, lo que aumenta la disponibilidad del acetilcoenzimo A para la síntesis de cuerpos cetónicos. Finalmente, lo que vamos a observar asociado a todos estos factores es un incremento en la síntesis de la glucosa. ¿Por qué? Porque como no hay insulina, priman los efectos de las hormonas hiperglicemiantes, como por ejemplo el glucagón y las derivadas de las catecolaminas. Como priman los efectos hormonales de estas hormonas, la gluconeogénesis se ve incrementada, los aminoácidos glucogénicos que favorecen la formación de glucosa, generando intermediarios que son utilizados por la vía gluconeogénica, también van a favorecer la producción de glucosa. El glicerol, que es un sustrato gluconeogénico, también va a cooperar en este sentido, favoreciendo la gluconeogénesis. Por otro lado, el glucagón lo que hace es favorecer la degradación del glicógeno con más producción de glucosa. Entonces, en un paciente diabético como el que tenemos acá, el no compensado termina produciendo glucosa. No solamente va a tener un problema en los tejidos extrahepáticos en el manejo de la glucosa, sino que además produce glucosa. Y al producir glucosa, la glicemia puede llegar a niveles extremadamente altos, lo que puede conducir a la detección de glucosa en orina, por ejemplo, pero más importante es que si uno alcanza niveles de glicemia de aproximadamente alrededor de entre 350 y 500 miligramos por decilitro, puede generarse lo que se llama el coma diabético, que se caracteriza por una serie de desórdenes que pueden incluso llegar a afectar el comportamiento a nivel del cerebro. Cabe señalar de que el coma diabético no tratado lleva a una persona a la muerte. Para terminar, me gustaría mostrarles que realmente los mecanismos compensatorios que implican el balance metabólico frente a la pérdida de la llamada normalidad funcionan. Fíjense que aquí estudiamos los parámetros como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la glicemia, el pH plasmático, la lacticidemia, la cetosis e incluso el peso corporal al término de la maratón. Y están alterados con respecto al individuo normal. Sin embargo, después de un tiempo prudente de reposo, los parámetros en este atleta vuelven a la normalidad. Eso significa que la frecuencia respiratoria baja, la frecuencia cardíaca baja de 190 a 80 a 90 por minuto, la temperatura también llega a la considerada normal, que son 37 grados, la glicemia se recupera, el pH plasmático vuelve a subir, alcanzando sus valores normales, que deben estar cerca de 7,4. Los niveles de lactato a nivel plasmático disminuyen significativamente, del orden de 10 veces. Los cuerpos cetónicos también disminuyen en el plasma. Y el individuo tiende a recuperar también su peso corporal. Eso significa que esta situación de control del descontrol, o mejor dicho, regulación del descontrol, cuando una persona entra en un periodo de anormalidad, por distintas razones, realmente funcionan. Y existen los mecanismos que regulan los parámetros, tanto parámetros fisiológicos como parámetros bioquímicos,
regulan estos parámetros y los vuelven a la normalidad. Muchas gracias.